Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Te damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro canal. Estamos deseosos de llevar adelante este encuentro con todos ustedes. Mi nombre es Onelio y esperamos se sientan bien entre nosotros en este día. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo acerca de los ángeles de Dios fundamentalmente. Sería la segunda parte. Queremos decir que pueden escribirnos, enviar mensajes, pueden darnos su opinión, aquellos que nos ven a través de este medio, dar su opinión, dar su criterio. Y si estamos errados, si estamos cometiendo algún error a la hora de publicar la palabra, pues estamos receptivos a cualquier indicación de parte de ustedes. En el día de hoy vamos a proseguir, como dije, la segunda parte de este tema, porque dijimos que el tema de los ángeles vamos a desglosarlo a partir de 4 aspectos. El primero lo vimos en la clase anterior, hablamos de la naturaleza de los ángeles. En el día de hoy queremos seguir o continuar este segundo aspecto de este tema, que sería el carácter. Para ello te invito a buscar en la Biblia 1 de Pedro 3:22. 1 de Pedro 3:22, y vamos a estar leyendo como siempre hacemos para comenzar este encuentro. 1 de Pedro 3:22. Alabado el Señor, bendito el Señor, gloria a tu nombre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice la Escritura: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, estoy hablando de Jesús, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quien habiendo subido al cielo está a la derecha, a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Te damos gracias, Padre, en esta tarde hermosa. Te invitamos a que tú participes también junto a nosotros. Le damos el lugar que merece tu Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos muy especialmente que los amigos puedan comprender, puedan entender y puedan alimentarse correctamente en esta tarde. Gracias porque tú eres nuestro amor. Gracias porque este día es el tuyo, en que lo podemos dedicar a las cosas más importantes de esta vida, que son las cosas de Dios, las cosas espirituales y lo relacionado con la voluntad de Él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a, como dijimos, vamos a dar lugar a fundamentalmente que sea la palabra de Dios la protagonista en esta tarde. Cuando hablamos del carácter de los ángeles, desde la vez pasada dijimos que los ángeles eran personas como tú y como yo, personas igual, solamente que su naturaleza era espiritual, no poseían un cuerpo como nosotros. Pero cuando hablamos del carácter de alguien, de una persona, estamos refiriéndonos al modo de ser. Por ejemplo, cuando yo hablo del carácter de la persona, de alguien, yo puedo decir, por ejemplo, me refiero a mi esposa y puedo decir que ella es hermosa, que ella es inteligente, que es sincera. Esas son cualidades, modo de ser de esa persona. Y por supuesto los ángeles tienen su modo de ser, su carácter.
Y el primero, número 1, lo tenemos aquí en la pizarra. Hemos dicho que los ángeles son obedientes. Y eso lo respalda Primera de Pedro 3, 22. Primera de Pedro 3, 22 habla de la obediencia que tienen los ángeles. Dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús, está a la derecha de Dios, del Padre, y a Él están sujetos, los ángeles están sujetos, están subordinados. ¿A quiénes? A Dios. Sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Los ángeles son obedientes y no son como nosotros. Muchas veces nosotros obedecemos a medias. Muchas veces no creemos la palabra de Dios y hacemos las cosas a medias. Los ángeles no. Los ángeles son perfectos en subordinarse, en obedecer al dominio de Cristo. Yo creo que eso es, muy encomiable, es muy alabable esta actitud de ellos, hermanos, porque la obediencia es el todo en esta vida, la piedra angular, es el todo en esta vida. Usted obedece a Dios y tiene la mitad del camino ya cumplido. La obediencia es importante. Ellos son obedientes. En el Salmo 103, versículo 20, también se habla de algunas características allí de los ángeles. Salmo 103, dice el salmista en el Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Esa es la otra característica que la encontramos. Poderosos, fuertes. Los seres espirituales son fuertes, son poderosos, mucho más que nosotros. Más que nosotros. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ahí también me habla de su obediencia. Ellos son poderosos que ejecutan la palabra de Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz del precepto de Dios. Está esto muy lindo, muy hermoso. Hermano, si los ángeles, que son superiores a nosotros en fortaleza, en conocimiento, ellos obedecen cabalmente a la voz del precepto de Dios, cuánto más nosotros debemos obedecer al Señor. Así que son obedientes, son poderosos, pero también son mansos. Son mansos. Segunda de Pedro 2:11 nos habla de la mansedumbre de los ángeles. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11. Alabado el Señor. Dice así la Escritura. Este es un pasaje bien singular. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Podemos estar leyendo desde el versículo 10. La última parte del versículo 10 dice: atrevidos, contumaces. Está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Todo este capítulo 2 aluden a los falsos maestros que muchas veces hablan atrevidamente, sin calcular el riesgo que están asumiendo, sin calcular
el alcance de sus acciones. Por eso dice la Biblia, es una característica del falso maestro, son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, que los ángeles se cuidan de hablar de las potestades superiores. Las personas que están en eminencia, que Dios ha colocado en eminencia, debemos cuidarnos. Los cristianos deben cuidar la lengua de hablar de las personas que están en eminencia. Estoy hablando de reyes, estoy hablando de gobernadores locales, seres humanos. En el mundo angelical, en el mundo espiritual también hay principados, hay potestades. Ellos se cuidan de murmurar, de hablar en contra de las potestades, siendo los ángeles mayores en belleza, en conocimiento, en poder. Los ángeles son cualitativamente superiores a los seres humanos. Y siendo mayores, ellos se cuidan a la hora de hablar de las potestades superiores. Ellos son mansos. La persona mansa, la persona humilde. Qué bueno, ese es el carácter de nuestro Señor también. Nuestro Señor también fue manso, fue humilde. Cuando Él nació cuando Él vino a la tierra y nació en Belén, Él nació desde un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué bueno es que tener en cuenta también cuando alguien predica, debe tener en cuenta que está hablando no su palabra, no lo que él cree, sino la palabra de Dios. Habla, enseña acerca de algo que no es de uno, que es de Dios. Nosotros somos simples administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Alabado el Señor. Debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de la palabra y cuando hablamos de las potestades superiores, que es lo que nos dice el versículo. Los ángeles son mansos, es una característica, ellos se cuidan de hablar lo que no tienen que hablar. Alabado el Señor, son obedientes, son poderosos, son mansos, pero también son santos. Los ángeles, hablando de su carácter es santos. Estos ángeles santos no necesitan de un redentor, de alguien que, como en el caso de nosotros, que Jesús murió para salvarnos. Necesitamos un Salvador porque todos nosotros, todos sin excepción, somos pecadores. Los ángeles, no, estos ángeles, después de la revuelta del cielo, fueron leales a su Señor, a su dueño, a Dios. Y ellos, por lo tanto, son santos. Apocalipsis 14:10 respalda esto que estamos diciendo. Son seres santos. Apocalipsis 14:10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Está hablando de las personas que no ahora, sino en los tiempos que se acercan, que se avecinan, que están en el futuro aún, los tiempos apocalípticos, donde el Señor Jesucristo viene a rescatar lo que es de Él con fuerza, con violencia, porque el usurpador, que es el enemigo espiritual, no suelta. El Señor viene a rescatar, a tomar lo que es de Él y lo hace con fuerza, con violencia. Y está hablando de todos aquellos seres humanos que siguen al anticristo. Está hablando de ellos. Aquí en el versículo 10. Dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dios es bueno,
Dios es bondadoso, pero también se enoja. Su bondad, su mansedumbre tiene un límite. Cuando el pecado sube de punto, entonces se desata la ira, el juicio de Dios, y ocurren cosas malas para los seres humanos. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa aquí. Dice, y será atormentado con fuego y azufre. Este es el castigo para las personas que se dejen llevar, se dejen arrastrar en los tiempos de la gran tribulación. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esa es la palabra que a mí me interesa, que yo estoy probando, de que la Biblia demuestra que los ángeles son santos. ¿Y qué significa la palabra santo? Alguien santo no es el que está colgado en la pared, no es el que se le pide erróneamente, porque es un santo colgado en la pared. No. La palabra santo significa aquellas personas que se apartan, viven para Dios, están en santidad, viven apartados, no hacen lo que los demás seres humanos que no conocen a Dios hacen. Los seres humanos que no conocen a Dios, por ejemplo, matan, se emborrachan, dicen mentiras, no conocen a Dios, viven una vida ordinaria, es lo que comúnmente hace todo el mundo. Los hijos de Dios se guardan de estas cosas porque son santos, viven en santidad. Eso es lo que significa la palabra santo. Los ángeles son santos, viven para Dios. Ok, y así dice, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo. Así que estamos hablando del carácter, son obedientes, son poderosos, son mansos, son santos y por último, son sabios. Los ángeles son sabios. Y eso lo tengo allí en el Salmo 8. El Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 5. Perdón. La Biblia me está hablando de que los ángeles son sabios. Salmo 8, versículo 5. Alabado Dios. Salmo 8, versículo 5. Dice la Escritura, hablando de los seres humanos, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese fue el versículo que yo utilicé, porque aunque está hablando de los seres humanos, está diciendo que los seres humanos son un poco menor que los ángeles. Si los seres humanos, que son inteligentes en sentido general, otros no son tan inteligentes, porque la inteligencia, la sabiduría es el temor a Dios. Esa es la verdadera inteligencia, esa es la verdadera sabiduría, el temor a Dios. Los que son temerosos de Dios son realmente inteligentes. Hay personas que tienen títulos universitarios y no son sabios para las cosas de Dios. Pero bueno, en sentido general, los seres humanos son personas inteligentes, van al cosmos, son doctores universitarios, hacen operaciones a corazón abierto, realizan tremendos descubrimientos en la ciencia, etc. En sentido general, los seres humanos son inteligentes. Dice la Biblia que los ángeles son un poco superiores cualitativamente a los seres humanos. Por eso tenemos que, o deben coincidir conmigo, en que los ángeles son sabios, inteligentes. Sí lo son. Hasta aquí todo lo que quería demostrar acerca del carácter de los ángeles. Vamos a pasar ahora rapidito a
la obra, o sea, las funciones que ellos realizan. Si me permite, vamos a borrar. No vamos a hablar más del carácter. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Estamos mirando aquí todo lo concerniente. Vamos a los ángeles, su obra. Número 3. Su obra, es decir, lo que ellos hacen. Y yo creo que debemos observar bien, hermano, porque es importante hablar de la obra que ellos realizan. En el mundo evangélico, en el pueblo de Dios, hay confusión. Recuerden que estamos en una batalla espiritual, en una batalla en contra del engaño, y debemos estar claros qué es lo que hacen los ángeles, cuál es la función de ellos, para no ser nosotros engañados, arrastrados por el error. La obra de los ángeles, número 1, en primer lugar, ellos son agentes de Dios que ejecutan decretos judiciales. Ellos ejecutan los decretos judiciales de Dios. ¿Y dónde está esto? Esto lo encontramos en Hechos 12:23. No, perdón. Gloria al Señor. Alabado a Dios. Ellos son agentes de Dios, ejecutadores de los decretos judiciales. Esto está en Hechos 12:23. Hechos 12:23. Y está también en Apocalipsis 7, versículos 1 y 2. Habíamos dicho anteriormente que los ángeles son mensajeros, y esa es su característica, esa es su función principal, y el nombre de ángeles significa mensajero. Pero en esta ocasión vamos a hablar de otras cosas que ellos realizan para el Señor. Y una de las cosas que hacen es ejecutar los decretos judiciales. En Hechos 12:23 está la muerte de Herodes Agripa. Hechos 12:23. Hay una ejecución de un decreto judicial de parte del Altísimo. Dice en Hechos 12:23, al momento un ángel del Señor le hirió. Fíjense que no fue ningún demonio, fue un ángel del Señor quien le hirió a este rey. Este es un rey malvado llamado Herodes Agripa. Los Herodes, hubieron varias dinastías en los días del Señor Jesucristo, en los días en que la iglesia nace. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era, a mediados de ese siglo número 1, para que tengan ubicación en el tiempo, en la región de lo que es hoy Palestina. Este hombre tenía una tetrarquía, un dominio en los días del Imperio Romano. Y este hombre era sumamente cruel, era el rey Herodes Agripa. Este fue el que decapitó a uno de los apóstoles, el hermano de Juan, e hizo que encarcelaran a Pedro. Pedro fue liberado de la cárcel, según nos relata el libro de Hechos, a través de ángeles. Pero lo que quiero demostrar en este día es que los ángeles de Dios ejecutan
ejecutan decretos judiciales. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Yo creo que la gloria a Dios debemos darla siempre. Alabado el Señor. Y expiró, murió. Este rey, no importa que haya sido un rey, expiró comido de gusanos. Porque hay un versículo en la Biblia, hermanos, que dice que por cuanto no se ejecuta sentencia contra la mala obra de los seres humanos, el corazón de los hijos de los hombres siempre está dispuesto a hacer el mal. Y en esta vida, hermanos, no debemos hacer el mal. El mal se paga y se paga caro. Quizás las personas puedan evadir la justicia de los hombres, pero la justicia divina no se puede evadir. Y Dios lo sabe todo. Dios es el ser eternamente presente. Eso es lo que significa la palabra Jehová, uno de los nombres de Dios. Así que ellos son ejecutores de los decretos judiciales. Lo vemos allí sobre la vida de este rey. Y lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Exactamente, Apocalipsis 7. Hay una ejecución allí del decreto judicial de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles. Estamos hablando también pasajes en la historia de la humanidad que aún no han llegado, que están en el futuro aún. Estamos hablando de los días de la gran tribulación. En cierta ocasión vamos a tomar el libro de Apocalipsis para enseñarle, porque está bien interesante, son cosas bien importantes de estos días, de los últimos días de la iglesia en la tierra. Apocalipsis 7, 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. El número 4, plenitud. En la Biblia el número 4 significa absoluto, absolutez, plenitud de algo. 4 son los ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste. 4 son las estaciones del año. 4. El invierno, la primavera, el verano, el otoño. 4. Número de lo absoluto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían o detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dios tiene el control de todo, hermano. Y Él lo hace como Él quiere, a través de su poder, a través de su palabra o a través de sus soldados, sus agentes como los ángeles. ¿Eres tú agente del Señor? ¿Formas tú parte de ese maravilloso reino? Es mi pregunta. Es una pregunta bien importante en esta tarde. Pertenecer a ese reino. Alabado el Señor. Dice, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este es el sello, este no es la marca de la bestia. Este es el sello del Dios vivo para sellar a un grupo de creyentes, vamos a decir, de los que componen al pueblo de Israel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. La Biblia me está diciendo que los ángeles tienen poder para hacer daño. Cuando Dios da la orden, ellos son ejecutores de sentencias divinas.
de juicio divino. Y hasta aquí vamos a hacer un pare, porque vamos a proseguir en el encuentro que viene con esta parte. Recuerden que estamos hablando, primero hablamos en el día de hoy del carácter. Ellos son obedientes, son poderosos, son mansos, son santos, son sabios, pero también su obra, que es lo que estamos tratando ahora, ellos son ejecutores de los decretos judiciales y lo hemos probado en esta tarde. Dios te bendiga y espero que te haya sido de bendición todo lo que hemos hablado acerca de esta parte de la clase de los ángeles. Un fuerte saludo para todos.